Tres. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el libro de Michael Dunham, de Principios de Aprendizaje y Conducta. Vamos a exponer mi compañera Valeria Ríos y quien les habla Daniel Escalante. Dando una breve sinopsis sobre lo que trata el libro, podemos decir que varias de las cosas que hacemos son provocadas por estímulos diferenciados. Estos estímulos se van dando desde que nacemos prácticamente. En estas están incluidas algunas de las formas de conducta más investigadas. Las respuestas provocadas varían desde los reflejos simples hasta las secuencias más complejas de la conducta. Las respuestas emocionales, por ejemplo, la conducta dirigida a metas que uno mismo se va poniendo durante su vida. Un caso interesante es que las respuestas reflejas siempre pueden estar comprometidas en la coordinación de interacciones sociales intrincadas. Las respuestas provocadas también participan en dos de las formas básicas y comunes de cambio conductual: la habituación y la sensibilización. Es importante entender que dichos procesos, por su participación potencial en todos los procedimientos de aprendizaje, además de modular respuestas provocadas simples, como la respuesta, por ejemplo el parpadeo, también están involucradas en la regulación de emociones complejas y la conducta motivada, como la dependencia a las drogas. Con respecto a la naturaleza de la conducta provocada, todos los animales, ya sean celulares o nosotros seres humanos, reaccionamos a los acontecimientos de nuestro entorno. Si algo se mueve, por ejemplo, a nuestro alrededor, en nuestro rango de visión, es probable que nosotros giremos la cabeza a esa dirección, ya que eso nos llama la atención. O también si una partícula de comida en nuestra boca nos gusta, entonces eso produce salivación. Luego, tocar una superficie caliente, cuando por ejemplo estamos cocinando algo y de pronto tocamos algo caliente, nuestra respuesta rápida puede ser retirar la parte en la cual está caliente. Esos y otros ejemplos similares ilustran una buena parte de la conducta donde ocurre una respuesta a los estímulos. Es decir, que esta conducta es provocada. La conducta provocada ha sido tema de investigación durante mucho tiempo y bueno, en este libro vamos a comenzar un análisis de la conducta provocada con la descripción de su forma más simple, que viene a ser la conducta refleja, que es de la que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el reflejo. Algo tan simple como un pequeño golpe justo debajo de la rodilla puede provocar la extensión de la pierna, o también que haya un ruido fuerte puede producir un sobresalto. Y esto de aquí vienen a ser los reflejos. Un reflejo involucra dos eventos cercanamente relacionados: un estímulo provocador y una respuesta correspondiente a ese estímulo, los cuales están además conectados, como podemos ver en los ejemplos. La presentación del estímulo es seguida por la respuesta, y es raro que esto ocurra en ausencia de un estímulo. Ahora, los patrones de acción modal. Por ejemplo, el succionar en respuesta con respecto a un bebé. Succionar en respuesta a un objeto colocado en su boca que tenga, por ejemplo, forma de un pezón o de algo que puedan succionar, son características de infantes mamíferos o también de animales mamíferos. O también en los polluelos, dependen igualmente de los padres para su alimentación las primeras semanas de su vida. En ambos casos se están alimentando, pero su conducta de alimentación es diferente. Una característica importante de los
de los patrones de acción modal es que varía el umbral para provocar dichas actividades. El mismo estímulo puede tener efectos diferentes dependiendo del estado fisiológico del animal y sus acciones recientes. Ahora, en los estímulos provocados de los patrones de acción modal. Por ejemplo, consideremos de nuevo la alimentación de los polluelos del ejemplo anterior. Para obtener comida, el polluelo tiene que picotear el pico de uno de sus padres para estimular que éste regurgite y así se pueda alimentar. Pero exactamente, ¿qué estimula la respuesta de picoteo del polluelo dentro del pico de su madre o de su padre? Bueno, las características específicas que se encontraron y que eran necesarias para provocar la conducta del picoteo se denomina en conjunto, que trabaja en conjunto. Un estímulo signo, un estímulo liberador de dicha conducta. Una vez que se haya identificado el estímulo signo, puede exagerarse para provocar una respuesta especialmente vigorosa. A este estímulo signo exagerado se le llama estímulo supranormal. Ahora, la organización secuencial de la conducta. Las respuestas no ocurren aisladas unas de otras. Más bien, las acciones individuales se organizan en secuencia de la conducta funcionalmente eficaz. Por ejemplo, para obtener comida, una ardilla tiene que buscar primero una fuente potencial de alimento, como un árbol de nueces. Luego debe trepar el árbol y alcanzar una de las nueces. Después de obtenerla, tiene que romper la cáscara, extraer el alimento, masticarlo y tragarlo. Toda la conducta motivada, ya sea buscar comida, como podemos ver en este ejemplo, o por ejemplo también en el hecho de encontrar pareja, o defender un propio territorio, o alimentar a las crías, como ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, implica una secuencia de acciones organizadas de manera sistemática. Los etólogos llamaron la conducta apetitiva a los primeros componentes de una secuencia conductual y conducta consumatoria a los componentes finales. Ahora, los efectos de la estimulación repetitiva. Según el mecanismo reflejo que propuso, cada presentación del estímulo provocador producirá la misma reacción refleja porque la energía del estímulo se transfiere a la respuesta motora por medio de una conexión física directa. Si la conducta provocada ocurriese cada vez de la misma forma, sería de poco interés. En particular, para los investigadores del aprendizaje, la conducta provocada no es invariable. De hecho, una de las características más impresionantes de la conducta provocada es su plasticidad. Ni siquiera las respuestas provocadas simples ocurren de la misma manera en cada ocasión. Es común que ocurran algunas alteraciones en su naturaleza como resultado de la presentación repetida del estímulo provocador. Y ahora vamos a hablar acerca de la salivación y valoración hedónica del sabor en los seres humanos. Como sabemos, el sabor de la comida produce salivación como respuesta reflejo. Al producirse repetidas veces el estímulo, la salivación disminuye, lo cual nos lleva a la habituación de una característica importante de la conducta provocada, que se hace evidente prácticamente en todas las especies y situaciones. Ahora, la atención visual en los bebés humanos. Los bebés deben aprender mucho acerca del mundo y una de las formas de las cuales obtienen información es observando, mirando las cosas. Las señales visuales provocan una respuesta de observación, lo cual puede ser medida por el tiempo que el bebé mantiene los ojos en el objeto antes de cambiar la mirada a otra parte. Los bebés no pueden expresar en palabras lo que ven o piensan sobre las cosas. De ahí es que los científicos se hayan visto obligados a usar técnicas conductuales para poder estudiar la percepción y cognición de los infantes.
La tarea de atención visual puede proporcionar información sobre la agudeza visual. Ahora, la respuesta de sobresalto. Esta respuesta forma parte de la reacción defensiva de un organismo hacia un ataque real o potencial. Si alguien sopla inesperadamente una corneta detrás de ustedes, es probable que nosotros nos sobresaltemos en ese momento, porque no estamos esperando ese estímulo como algo normal. Esta es la respuesta de sobresalto. Consiste en un salto súbito y la tensión de los músculos de la parte superior del cuerpo, y por lo regular implica el levantamiento de los hombros y el parpadeo. Bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañera. Muy bien, continuamos con lo que es la sensibilización y la modificación de la conducta provocada. Para poder comprender más sobre la sensibilización, esta es una respuesta reflejada, como hemos escuchado a mi compañera, que sensibiliza cuando algo nos reactiva lo que es nuestra intensificación de experiencias. Un ejemplo que podemos dar es cuando caminamos delante de una persona y de pronto sentimos que nos tocan el hombro y como no conocemos a esa persona, obviamente uno va a reaccionar y se va a asustar, una forma natural. Este sería un estímulo táctil, ya que la respuesta provocada es común. También podemos decir que es de un pasado evolutivo, ya que podría significar que estaba a punto de ser atacado. O sea, tenemos lo que es un punto de depredador, porque cuando estamos en la calle y no conocemos a nadie, también estamos constantemente observando, ya que podemos ver que hay muchas cosas que pasan día a día. También el caminar por la noche en un callejón oscuro en una zona peligrosa tiende a hacer que nuestra experiencia sea aterradora y sin duda provocaría una reacción con mucha más energía de temor. Este sería un estímulo provocado de la reacción, lo cual se conoce como un efecto de sensibilización. Hay un caso que se tuvo de una respuesta de sobresalto en ratas, en el cual se generaba lo que eran ruidos proporcionados de un grifo del agua, en el cual las repeticiones del tono provocaban reacciones de sobresalto más enérgicas en las ratas, reflejando lo que es la acumulación gradual de la sensibilización creada por el ruido fuerte. De ahí vamos a comprender que la sensibilización también juega un papel muy importante para la conducta sexual, que esto puede considerar lo que son señales de acaricias o un beso, pero no vamos a tener lo que es una reacción similar, ya que si tocamos o le damos un beso a nuestra abuela, va a ser muy diferente nuestra reacción a que lo hagamos con nuestra enamorada o enamorado. Esto va a reflejar lo que es una activación. También hay un caso que fue probado, que era que había en una sala de cine hombres en el cual se proyectó lo que era una película erótica que proporcionaba el incremento de la activación sexual, en la cual aumentó significativamente la sensibilidad táctil. Esta película no produjo ningún efecto en ellos, ya que para ellos era normal. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la adaptabilidad y la generalidad de la habituación y la sensibilización. Más que todo ocurre en situaciones, como expliqué, que impliquen exposiciones repetitivas de estímulos. El conocimiento de dichos efectos es fundamental para los estudios del aprendizaje, ya que este diseño va a predecir el control para el condicionamiento
que desempeña un papel en el condicionamiento operante. Podemos también referirnos, un ejemplo, es sentarnos en un escritorio en el cual nos piden observar lo que es el color de las paredes, la textura, los brillantes de la pintura, si tiene los cuadros, un sonido que esté acondicionando en el ambiente. Estos efectos de la habitación van a habituar y sensibilizar a poder distinguir cuáles son los estímulos que debemos de ignorar, ya que la finalidad de esto es que nos pueden ayudar a priorizar y enfocarnos en una conducta más que todo retumbante de estímulos en que vivimos nosotros. De ahí tenemos lo que es bueno, un ejemplo sería también el reloj, en el cual nosotros estamos acostumbrados en la hora, en sonido. Hay algunos relojes que suenan pip, pip, pip. Ya, nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero hay gente que no está acostumbrada a esto, ya que, digamos, si yo de provincia, que sabemos que es más tranquilo, y nos venimos a la ciudad, que es transitada, que tiene tren, que tiene los micros, estos ruidos con frecuencia van a, digamos, hacer que nosotros mismos nos alteremos. Es más probable también que nosotros no estemos familiarizados con estos sonidos, reaccionando o de una molestia. También conducir lo que es un carro implica que es diferente, ya que el taxista está todo el día en el carro y él está acostumbrado a la bulla, a los pasajeros, pero una persona que no sale tanto puede tener un estímulo, lo que es visual y auditivo, que convierte al conductor más que todo como un experimento, porque también tenemos nuestros estímulos que son irrelevantes en el manejo. Lo que vamos a detallar también es el sonido a diferencia de nosotros. De ahí tenemos lo que es la distinción entre... Continúa, por favor. Muy bien, la distinción entre el habitual adaptación sensorial y fatiga de la respuesta, como pudimos ver anteriormente sobre el reflejo, más que todo para poder entender son tres. El primero es que el estímulo puede activar uno de los órganos sensoriales, como los ojos o los oídos, generando lo que son impulsos neuronales sensoriales, que nos va a permitir que el sistema nervioso central, la médula espinal y el cerebro, pueda más que todo funcionar. El segundo sería un componente que implica la transmisión del mensaje sensorial a través de interneuronas a los nervios motores. Y el tercero sería los impulsos neuronales en los nervios motores que activan lo que es los músculos que producen una respuesta observada. De acuerdo a estos tres, existen varias razones por las que no ocurre una respuesta provocada, ya que al observarla, por alguna razón estos órganos sensoriales se vuelven temporalmente insensibles a los estímulos. Muy bien, ahora seguimos sobre la teoría del proceso dual en la habitación y la sensibilización. Esta teoría dual supone que en diferentes tipos de procesos neuronales subyacentes puedan incrementar y disminuir también lo que es una respuesta de estimulación, ya que es un proceso neuronal. Esto es llamado un proceso, como podemos ver, habituación. ¿A qué nos referimos? Que la sensibilización no solo es
una forma excluyente, sino que también puede ser activado al mismo tiempo. El resultado conductual de estos procesos depende de cuál sea más fuerte. También los procesos compiten por el control de la conducta. También los procesos subyacentes, más que todo son llamados habitacional, ya que la respuesta o el efecto de habitación es un reflejo directo del proceso de sensibilización. También podemos comprender que estos procesos ocurren en lo que denominan el sistema del Estado. ¿A qué nos referimos? Que el sistema va a determinar el nivel general de disposición o dispensión que va a responder. Siguiente. Muy bien, vamos a explicar lo que es la aplicación de la teoría del proceso dual. Un ejemplo que tenemos es que tenemos un ajedrez de 4x4 en el cual al principio no va a tener lo que es una orientación visual que le va a llamar la atención, ya que su activación no va a ser muy activa al 100%. Pero si le demostramos un ajedrez de 12x12, este nivel de activación va a hacer más que todo que el incremento visual sea mayor. De ahí tenemos lo que es la implicación de la teoría del proceso dual, que es la repercusión espontánea que podemos tener, y el deterioro temporal del proceso de sensibilización. Para que podamos entender este efecto, muestra varios cargos imponentes de la teoría, ya que en constante el sistema teórico universal de la conducta tiene un extremo en un ruido en el fondo, entonces vamos a incrementar lo que es el estado de alerta del individuo y la sensibilización al estado del sistema del Estado. Entonces, vamos a comprender que un estímulo para que nos llame la atención es que visual, es que, como les di el ejemplo, el de 4x4 no nos va a llamar mucho la atención. En vez, el de 12x12 sí nos va a llamar la atención. De ahí tenemos... Sí. Muy bien, la extensión motivacional de la conducta motivada. Este es, bueno, hubo un descubrimiento que fue caracterizado sobre las primeras reacciones emocionales intensas, que suelen ser bifásicas, ya que durante la presencia del estímulo ocurre lo que es una emoción en la cual el estímulo determina cómo va a observar la emoción contraria. ¿A qué nos referimos? Un concepto sería que también ha sido aplicado en los cambios emocionales más complejos y a diversas formas de conducta motivada, incluyendo lo que es la alimentación, lo que también ingerimos nuestros líquidos, la exposición, agresión, el cortejo o la conducta sexual. De ahí tenemos lo que es la teoría de motivacional. La teoría motivacional del proceso oponente. Esta sería la reacción emocional que suele ser durante la presencia de un estímulo. Sí, en la cual vamos a tener lo que asumimos de un mecanismo que involucra lo que es la conducta emocional que permite mantener la estabilidad emocional. Por lo tanto, suponemos que es importante que los mecanismos de control de emociones esté basada más que todo en una estabilidad y minimizar lo que son los altibajos. De ahí tenemos lo que son los mecanismos oponentes durante la exposición inicial del estímulo, que es activar luego de que empieza un proceso. En este punto no hay nada de qué oponerse, ya que por primera vez al momento de realizar una acción, es evidente que las respuestas emocionales se van a caracterizar por un proceso oponente.
Y muchas gracias, profesor.